Ok, ya comenzamos. Ahora sí, buenas tardes con todos y con todas. Gracias por conectarse. Gracias también, Ariel, por conectarte. Voy a hacer una pequeña introducción para que más o menos sepamos el contexto y la idea de la conversación de hoy día. Hoy día tenemos la participación, bueno, por cierto, hoy día es la última clase del semestre en el curso. Entonces vamos a tener la oportunidad para tener una conversación con Ariel. Ariel es un investigador brasilero, así que va a hacer el esfuerzo y de eso estoy también bien agradecido de hacer la presentación en español, pero lógicamente por esa razón también vamos a tratar de con paciencia hablar con un poco más lento de lo habitual para que pueda ser fácil de entender y también seguro que si algunas cosas Ariel habla o en español o en portugués, va a tratar de hacerlo también un poco más lento para que nosotros lo podamos entender. Así que esa es la idea ahora. Vamos a tener una presentación inicial de Ariel para nosotros sobre los temas que está investigando y luego tal vez yo hago una pregunta y luego vamos a abrirlo también para las preguntas y comentarios de parte de ustedes sobre los temas que estamos hablando. Y por cierto, si pueden prender las cámaras algunos de ustedes para que no veamos solamente los iconos y las imágenes y que Ariel los pueda conocer, este sería también ideal y bienvenido. Entonces hago una primera presentación de Ariel antes de comenzar. Ariel es un investigador, como decía, brasilero, estudió Derecho en en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. También hizo su maestría en Derecho en dicha universidad y está en proceso de ya culminar su doctorado, su PhD en la Universidad de Sao Paulo, como decía, en temas de Derecho y de Historia. Actualmente se encuentra haciendo un fellowship, o está como fellow en el Departamento de Historia de la Universidad de Harvard. Es ahí que nos hemos encontrado, que hemos compartido algunos espacios y hemos conversado sobre distintos temas en la intersección de la historia y el derecho en los países de Latinoamérica y en relación a algunos temas en específico de los que vamos a hablar ahora. Y justo con motivo de eso es que también y tenía curiosidad también por mí mismo para aprender sobre la investigación que actualmente se encuentra realizando Ariel en su tesis de doctorado, que es un tema que conecta tanto estudio de el derecho en el siglo XIX, temas de la problemática sobre la esclavitud en Brasil, ¿no? Que es uno de los países que ahora les contará un poco Ariel, donde el tema de la esclavitud no solamente fue el último país en declarar la abolición de la esclavitud a finales de los 1800 en Latinoamérica, sino que hasta el día de hoy la problemática con relación a la gente que tiene ascendencia africana en Brasil es muy presente tanto para lo positivo como para lo negativo, justo ahora hablando en relación al mundial, para lo positivo, pero también para las cuestiones de violencia, para las cuestiones de discriminación que hasta el día de hoy está presente. Y además, y eso es lo que además me interesa mucho, el trabajo de Ariel está relacionado a el rol de la educación legal y las facultades de derecho en Brasil en estos tiempos y su influencia justo en relación a estas problemáticas. Entonces creo que va a ser interesante mirar un poco de eso y compararlo con la experiencia en el caso peruano, en el caso de las facultades de derecho en Perú y cómo se da la educación en nuestro país. Así que eso va a ser la idea. Y Ariel, para que tengas una idea, los estudiantes acá en la clase son estudiantes que están en el primer ciclo de la Facultad de Derecho, entonces están comenzando recién, ¿no? Y vienen de haber hecho 2 años de estudios generales, han llevado cursos de literatura, de filosofía, de historia, de derecho recién están comenzando, entonces lo que nos presentes seguramente va a ser bien nuevo para nosotros, así que te pido lo tomes en cuenta en ese sentido, son cosas más o menos nuevas para todos nosotros seguramente, pero sobre eso seguro que podemos tener algunas preguntas, algunos comentarios y que quizás tal vez sean útiles para la investigación que estás actualmente realizando en tu doctorado. Entonces, bueno, esa es la idea. Como decía, vamos a
hacer la presentación. Por ahí que en la parte del lenguaje hay algunas dificultades, pero bueno, con un poco de paciencia ahí podemos tratar de descifrar ahí algunas palabras del español al portugués y del portugués al español. Así que esa es más o menos la idea. Y nuevamente gracias, Ariel, por conectarte, y creo que va a ser un espacio interesante para conversar contigo. Así que te dejo la palabra, Ariel, para ti y para tu presentación. Eh, bueno, hola a todos y a todas. Muchas gracias, José Carlos, por el espacio y por la invitación. Esta va a ser la primera presentación en español que voy a hacer. Entonces, peso la paciencia de ustedes, pero voy a intentar el máximo que puedo hablar en el español, un poquito de portuñol también, ¿sí? Eh, entonces voy a compartir la, mi presentación. Un momento. Mm, ok. ¿Cuánto tiempo tengo para hacer la presentación? Em, en realidad, el tiempo que necesites, no sé si quizás, por ejemplo, 15 minutos, menos, más. Si necesitas más, no hay problema también. Tenemos más o menos 1 hora y media en total para Mm, si es que necesitamos, así que el tiempo que tú creas, no hay problema. ok. Entonces voy a empezar. Buenas, buenas noches. Eh, el tema de mi presentación y de mi investigación es educación jurídica, esclavitud en el Brasil del siglo XIX. Yo estudio más precisamente la economía política y el derecho natural, que fueron dos disciplinas en las facultades de derecho en Brasil. Eh, entonces, eh, primero una brevísima introducción. Las facultades de derechos fueron fundadas en Brasil en, en, en 1827. Nosotros tuvimos dos facultades, una en el norte, en la ciudad de Olinda, y posteriormente Recife, y una otra facultad en São Paulo, en el sur del país. Y la decisión por estas ubicaciones fuera eh, pensada porque estas del norte sirvieron a toda la región norte del país y São Paulo a toda la región sur del país. Eh, y en la época la economía brasileña estaba basada en la mano de obra esclava de origen africana, que fue introducida en Brasil en el siglo XVI. Estuvo en funcionamiento hasta el fines del siglo XIX. Entonces, el objeto de mi investigación es la relación entre las facultades de derecho y la esclavitud, y yo me propongo a estudiar dos cátedras en específico, Derecho Natural y Economía Política. Y mi hipótesis inicial en esta investigación es que la enseñanza practicada en las academias de derecho reforzó y justificó teóricamente la esclavitud. O sea, los estudiantes estudiaron derecho natural y posteriormente economía política, entre otras disciplinas como derecho comercial, derecho civil, derecho penal, pero el derecho natural y la economía política tuvieron una importancia muy grande. Eh, y también en mi investigación yo quiero sanar dos lagunas en la historiografía jurídica brasileña. Eh, en primer lugar, la falta de análisis del pensamiento jurídico de la época. El siglo XIX es muy importante para nosotros y también para el Perú porque nuestro Estado Nacional fue creado en el siglo XIX. Una otra laguna es la falta de análisis de la relación entre las academias de derecho y la esclavitud. Esta relación era muy importante, pero hasta hoy
nadie ha estudiado esta relación. Y la esclavitud, como José Carlos habló, era una institución totalizadora, o sea, estuvo presente en todos los lugares físicos y simbólicos del Brasil Imperio. En la agricultura en las ciudades, el esclavo estuvo presente en prácticamente todos los ambientes, todas las ubicaciones. Entonces, la estructura de mi brevísima presentación será esta. Las escuelas de derecho, voy a hablar muy brevemente sobre las escuelas, cómo las fueron creadas. Después voy a hablar sobre la esclavitud en Brasil, por cierto, tenemos similitudes con Perú, por ejemplo, pero hay también diferencias. Después voy a hablar sobre en específico de la educación jurídica, esclavitud, y al fines voy a hacer una brevísima conclusión también. Entonces, las facultades de Derecho. Entonces, las facultades fueron creadas solamente en 1827. Esto es una diferencia con el Perú. Por ejemplo, que en Perú ustedes tuvieron universidades desde el siglo XVI, ¿no? En Brasil la primera universidad fue fundada en 1930. Entonces, tenemos esa diferencia con relación a la enseñanza superior. Las escuelas de derecho fueron fundadas porque como nosotros nos separamos de Portugal, había la necesidad de construir un Estado nacional autónomo. Entonces, las posiciones de juez, de abogados, de parlamentares, todas las posiciones del Estado nacional tenían la necesidad de personas formadas en derecho. El funcionamiento fue muy lineal en el siglo XIX. Nosotros tuvimos dos reformas importantes en 1831 y 1854, pero la enseñanza fue muy lineal. Yo voy a hablar un poquito sobre esto enseguida. Acá una imagen de São Paulo y una de Recife en el siglo XIX. São Paulo está hasta hoy en el mismo ubicación, pero Recife tuve 3 o 4 diferentes construcciones. Ahora voy a hablar un poquito del currículum. Acá está en inglés, pero yo voy a traducir. En el primer año, la primera cadera era enseñado Derecho Natural, Derecho Universal Público y Análisis de la Constitución del Imperio, que hoy sería el Derecho Constitucional. En la segunda cadera, ellos estudiaban instituciones de derecho romano, que es derecho romano. Yo no sé si en Perú ustedes estudian derecho romano en la graduación, pero en Brasil nosotros tenemos un semestre de derecho romano hasta hoy, ¿sí? En el segundo año teníamos Derecho Internacional y Diplomacia, que a época era llamado de Derecho de las Gentes, y Derecho Eclesiástico, porque en el siglo XIX la Iglesia y el Estado eran unidos en Brasil. Y yo creo que en Perú también. Y en el tercer año, Derecho Civil, que ia desde el tercero para el cuarto año, y también Derecho Penal. Y en el cuarto año, Derecho Civil, como he hablado, y Derecho Marítimo y Comercial. Y en el quinto año,
tuvimos hermenéutica, que es interpretación, pero interpretación civil, criminal, y también el proceso civil y criminal. Una otra cadera era economía política y la tercera, derecho administrativo. Entonces, ustedes pueden ver que el derecho natural era la primera cadera del primer año. O sea, los estudiantes entraban en el curso y ya estudiaban el derecho natural, y economía política era una de las últimas caderas del currículo. Es muy interesante porque este esquema de currículo en Brasil es muy parecido hasta hoy en día, hasta hoy. Entonces, el estudiante hoy, en 2022, va a estudiar la introducción al estudio del derecho romano. Las disciplinas son muy parecidas. Ahora, un poquito de la realidad de los cursos. Es muy interesante porque algunas cosas acontecen en Brasil, pero acontece también en Perú, acontece en Estados Unidos, acontece en todo el mundo. La cultura de los estudiantes es muy parecida, es muy similar. Entonces, las instalaciones eran horribles. Las librerías no tenían libros suficientes, no tenían libros de legislación, que era la más importante materia para tener, pero no tenían las colecciones completas de legislación. Los profesores eran muy malos. Ellos eran mal preparados, las clases eran soporíferas, los estudiantes reclamaban mucho. Había también una falta de compromiso con la enseñanza. Entonces, el profesor no, él iba a la facultad, pero él era también un abogado, un juez, un parlamentar. Entonces, la calidad del curso era muy mala. Y los estudiantes también no era mejor el escenario, ¿no? Porque había un desinterés por las clases y el estudio. Los estudiantes preferían hacer otras cosas, otras actividades. Por ejemplo, literatura y crítica literaria, teatro, música, política y otras cosas más, ¿sí? Namoros, todo que no el derecho, ¿sí? También el exámenes y entonces ellos tenían exámenes al final del curso regular. A cada año ellos debían hacer exámenes de las materias, de las disciplinas, para poder seguir en el curso. Y lo estudio del derecho era centrado en manuales. Entonces, manual de derecho civil, manual de derecho natural. Y también había una función muy importante de las facultades, que ellas ayudaban a formar la élite brasileña, la élite intelectual y política del Brasil. Y también eran un importante espacio de socialización y era importante para mantener la ideología oficial del gobierno brasileño. Entonces, rápidamente, la esclavitud en Brasil era un legado colonial, era esencial para la actividad económica porque la agricultura era basada en la mano de obra esclava. Tuvimos algunas modificaciones a lo largo del siglo XIX. Por ejemplo, la presión inglesa para la supresión de la trata de esclavos. En 1850, esta trata de esclavos fue suprimida. La ley del vientre libre. Entonces, desde 1871, los esclavos que nacían eran libres.
La producción de café también mucho modificó la dinámica económica del país, y también la guerra del Paraguay. En Brasil nosotros llamamos guerra del Paraguay, pero en otros países yo creo que sea la guerra de la Tríplice Alianza. Modificó también la dinámica de la esclavitud, pero los importantes pensadores y parlamentarios querían una abolición gradual, poco a poco. Los dos principales argumentos contra la esclavitud, contra la abolición de la esclavitud, eran el derecho de la propiedad, o sea, el esclavo era una propiedad de una persona, y también la desorganización de la producción agrícola que tenía lugar si la esclavitud fuera abolida. Entonces, sobre el derecho natural, muy rápidamente, el derecho natural del siglo XVII y XVIII fue recepcionado en Portugal, pero muy poco. Portugal en esta época tenía una censura muy importante, muy grande, pero después de la independencia brasileña, nosotros recibimos el derecho natural, y la relación entre derecho natural y esclavitud era muy fuerte en Brasil y en todo el mundo. En São Paulo pudo ver que 3 profesores eran los más importantes, y acá hay los textbooks, los manuales que fueron utilizados en Brasil. Perrault era un francés, Martini era un germánico, y estos dos manuales son de profesores brasileños. Esta es la facultad de São Paulo. En la otra facultad tuvimos 2 profesores muy importantes de la disciplina. Los manuales son estos. Entonces tuvimos Martínez también, que es germánico, Zeller también germánico. Entonces podemos ver que el estudio del derecho natural estaba muy basado en autores extranjeros en el inicio, pero a lo largo del siglo XIX los autores brasileños empezaron a producir sus obras, pero el pensamiento era muy dependiente del pensamiento europeo. Esto es el derecho natural. Unas pocas palabras sobre el derecho natural y la esclavitud. Entonces, esos profesores enseñaban, escribían sobre el derecho natural. En su mayoría, en su mayor parte, ellos escribían contra la esclavitud. Ellos decían que el derecho natural era un derecho supremo y la esclavitud era un atentado, era algo contrario al derecho natural. Entonces la esclavitud tenía que ser abolida. Esta línea de pensamiento estuve presente en todos los autores del derecho natural en Brasil. Y eso es muy interesante porque entonces el discurso era uno y la práctica era otra. Entonces, ahora sobre la economía política. La economía política surgió en el siglo XVIII con la Revolución Industrial. Era una ideología de la burguesía creada por los burgueses, para los burgueses. Hay también una escuela clásica del pensamiento que defendía el free trade, la libertad de comercio y también el trabajo productivo. En Brasil, la economía política fue recepcionada cuando la corte de Don Juan el Sisto fue al Brasil fugiendo de Napoleón. Ujú. Una cosa muy interesante es que
primera cadera de economía política en el mundo entero fue creada en 1808 en Brasil. Es algo muy interesante. Este personaje, José de Silva Lisboa, Visconde de Cairu, fue el primer profesor de la disciplina. Sí, sí, muy. Entonces, la principal discusión sobre el tema era el trabajo asalariado gratuito versus el trabajo esclavo. El punto principal era la productividad. ¿Por qué? Porque el trabajo esclavo era lucrativo. Él era lucrativo, pero él no era, comparado con el trabajo asalariado, él no era tan productivo. Esta escuela clásica de pensadores como Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, etc., ellos defendían la superioridad del trabajo libre. Adam Smith escribió en su principal obra de la origen de la naturaleza y de las causas de la riqueza de las naciones. Algo muy interesante. En consecuencia, por la experiencia de todas las épocas y naciones, creo que el trabajo realizado por los hombres libres resulta al final más barato que el realizado por los esclavos. Entonces, esta argumentación fue replicada por los autores que vinieron después de Adam Smith. Los principales argumentos contra la esclavitud, o sea, a favor de la abolición, eran el alto precio de la mano de obra esclava comparada al mano de obra libre. Y un otro argumento muy utilizado era la falta de motivación para trabajar, porque el esclavo sabía que iba a morir como esclavo. Entonces, él no se esforzaba, él no tenía ninguna motivación para trabajar, para acumular riqueza, a no ser, por ejemplo, su emancipación, comprar su libertad, pero esto era una motivación no pensada para el trabajo en sí, y sí para la individualidad de lo esclavo. Y en Brasil entonces, como he dicho, desde la independencia se utilizó el argumento de la improductividad de la esclavitud. Entonces, desde 1823, las personas escribían contra la esclavitud, diciendo que el trabajo esclavo era peor que el trabajo libre. Y había también un gran temor, un gran miedo de la desorganización de la producción nacional, porque dependía de la mano de obra esclava. Entonces, acá son los autores utilizados. C es un autor francés de la escuela clásica. MacLeod, esto es muy interesante, es un autor inglés, pero muy desconocido. Nadie sabe en Inglaterra, nadie leía el MacLeod, pero en São Paulo él fue muy recepcionado. También en Argentina, Uruguay, Chile. Es un caso de un autor extranjero que fue muy popular en América Latina, pero en su país de origen era un caso total desconocido. Y acá en Olinda, ellos empezaron con James Mill, que fue el padre de John Stuart Mill. Después los profesores brasileños hicieron sus contribuciones para la disciplina, pero todos escribían acá con estos argumentos contra la esclavitud. Ellos escribían diciendo que la mano de obra esclava no era buena, pero algunos escribían que era muy temerario de abolir la esclavitud porque había esto perigo de desorganización de la producción nacional. Entonces, ellos preferían tener la esclavitud que ela fuera abolida gradualmente, ¿sí?
peço perdão por mi español, porque às veces misturo el francés, el italiano. Perdón, perdón, pero estoy me esforzando. Al final, la conclusión. Entonces, mi hipótesis inicial de una legitimación por las academias de derecho no es una buena hipótesis, porque yo vi que en el derecho natural, tanto en derecho natural cuanto en la economía política, ellos escribían contra la esclavitud. Entonces, tenemos que pensar de qué modo hay una ideología oficial en estas escuelas y cómo que la homogeneización formativa fue importante, ¿sí? Y también una limitación de mi trabajo que yo reconozco es la que yo trabajo solamente con el derecho natural y la economía política, pero hay otras disciplinas que también lidan con la esclavitud. Por ejemplo, el derecho civil, el derecho romano. El derecho romano es muy interesante también porque en Brasil el derecho romano fue utilizado hasta 1916, cuando nuestro Código Civil fue promulgado. Pero hasta 1915 el derecho romano era utilizado en el fuero brasileño, que es muy interesante también. Entonces, esto es mi resultado preliminar de mi pesquisa, de mi investigación, que tanto los autores de derecho natural como de economía política adoptaron posición anti-esclavistas. Entonces, es algo que debemos reflejar sobre, porque si en el discurso ellos hablaban contra la esclavitud, en la práctica muchos de estos profesores tenían esclavos en sus casas. Muchos de esos profesores eran abogados contra esclavos, o que es también interesante de pensar estos dos momentos distintos, uno de teoría y otro de práctica, ¿no? Y yo creo que es eso. Muy obrigado por el espacio. Estoy abierto a las preguntas que tienen para discutir también el derecho y la historia del derecho brasileño en comparación con Perú. Perfecto. Muchas gracias, Ariel. Y bueno, y gracias doblemente por hacer el esfuerzo de hacer la presentación en español, que no es nada fácil hacerlo en otro idioma, así que gracias también por eso. Y en realidad está bien interesante. En realidad no había, creo que no había visto muchas investigaciones últimamente en que la hipótesis inicial cambia, o en realidad la hipótesis inicial es negativa, ¿no? O sea, lo que encuentras es que en realidad las facultades de derecho no refuerzan, al menos en el discurso, la institución de la esclavitud, sino más bien la critican, y a pesar de que la hipótesis entonces es negativa, igual es un hallazgo interesante, porque significa que hay una contradicción entre el discurso y lo que en realidad se da, ¿no? Entonces, el encontrar que una hipótesis negativa es igual de interesante, creo, como aporte de la investigación, lo cual es interesante, así que me parece una cosa que no había visto últimamente en alguna investigación, así que sí me parece bueno. Y además me gusta que hayas hecho esta presentación porque para toda la conversación que hemos tenido en nuestra clase, muestras cómo en realidad una facultad de Derecho, como la Facultad de Derecho en la Universidad Católica en Lima, es, es parte de objetivos nacionales, objetivos políticos, objetivos económicos, ¿no? De tal vez consolidación de una nación o tal vez de la preservación de determinadas instituciones o determinadas élites, ¿no? Entonces, hay que entenderla en ese contexto tanto social como histórico, así que creo que es bien interesante. Yo tengo algunas preguntas ahí, pero creo que voy a darle primero la oportunidad a los estudiantes para ver si tienen ahí alguna pregunta o algún comentario, así que los que tengan alguna pregunta o algún comentario pueden levantar la mano. La presentación en general, pero puede ser también para aclarar algún punto o en general
sobre los temas de derecho y de historia del derecho en la experiencia de Ariel o de su comparación con el Perú. Así que voy a darle primero el espacio tal vez a ustedes y ya si no, ya yo voy a hacer algunas preguntas que también yo tengo anotadas. Pero a ver, no sé si alguien quiere comentar o hacer alguna reacción a Ariel. Ahí veo por el chat, me preguntan. em, sí, está bien, si quieren hacerlo en español, sí, sí pueden hacer la pregunta en español y lo comentan más o menos lento y sí creo que no hay problema. Creo que el español de Ariel está muy bien, así que ahí veo. No sé si Mateo, ¿tú quieres comenzar? Sí, pasa que no puedo hacer tanta bulla, entonces quería saber si lo puedo escribir. No, Ya, no sé si es posible, ¿sí? mándalo, sí, mándalo por el chat. A ver, ¿alguien más? Y a ver, ahí Mateo en el chat ha mandado una pregunta. A ver, yo te la leo, Ariel, a ver, para que la escuchemos todos también. Dice Mateo, my basic knowledge of sociology evokes me to think that there were remnants of slavery that I believe, and please correct me if I'm wrong, had a consequence on black lawyers who were trained in Brazil. So you're saying remnants of slavery had a consequence on black lawyers who were trained in Brazil. In that sense, I would like to know if you were able to detect the percentage of black students who, regardless of the university of graduation, prestige, or their own merits, if the social ideological current did not inhibit them from showing their abilities. So if you were able to detect the percentage of black students who were not able to develop themselves integrally in the law career, I theorize that they may have dispensed with the professional career, thus generating a submission to the social ideological hegemony that totally marginalized people of their condition. Since unlike Peru, I believe that at that time, the preponderance of the existing marginalized social contingent was much smaller than the one that marginalized whites were a greater number than people of color. Nevertheless, I would like to know the truth about it. Ya, gracias, Mateo. Es una pregunta ultra sofisticada, así que creo que nos permite ahí hablar varias cosas. Pero tal vez, en general, quizás para comenzar, porque creo que tendría un par de partes esa pregunta. eh, en tu investigación, ahí, Ariel, has hablado más de la parte de la educación, de las cátedras, ¿no? De los chairs, de las cátedras y de los temas. ¿Has mirado respecto de los estudiantes, la composición de los estudiantes, o hubo estudiantes que no fueran blancos durante el siglo XIX, o eso es algo que ya se ha dado en el siglo XX en Brasil? Entonces, tal vez podrías explicar un poco de la experiencia o de lo que has encontrado en tu investigación sobre el punto de vista de los estudiantes y su composición, y de ahí tal vez salgan algunas cosas adicionales. Sí. Entonces, yo agradezco la pregunta, es muy interesante. En realidad, primero, los estudiantes de COR o negros, en portugués nosotros hablamos negros y prietos, son la misma cosa, pero no sé en español si voy a ofender a alguien, pero en portugués es negro, es ok. Ok, afrodescendiente, yo creo que en español Sí, hay también esto. afrodescendientes, sí. Ujú. Sí, entonces, primero, en Brasil la población afrodescendiente era la mayoría en relación a la población blanca. Pero en los cursos superiores, en las facultades de Derecho, en Ingeniería, Medicina, uh, el, momento, el perfil, el perfil era muy parecido y muy restrito. Solamente estudiantes hombres, blancos, heterosexuales y católicos. Esto era
perfil de los estudiantes en esta época. Pero a lo largo de mi investigación pude encontrar estudiantes negros, afrodescendientes, en las dos facultades. Y desde el inicio, desde el comienzo de las facultades, entonces en 1829 hay un estudiante afrodescendiente. Y a lo largo de mi pesquisa, de mi investigación también, yo escribí un artículo sobre este tema en específico. Yo pensé en tres categorías sobre los negros y las facultades de derecho. La primera es la exclusión. Entonces, los negros eran excluidos de las facultades de derecho. La segunda es la discriminación. Ellos eran discriminados. Por ejemplo, tuvimos un personaje muy importante llamado Luis Gama. Luis Gama fue como un Frederick Douglass fue en los Estados Unidos. Era un esclavizado que obtuvo su libertad, después aprendió a leer y después empezó a abogar para los esclavizados. Entonces, su vida es muy interesante. Este Luis Gama intentó ingresar en la Facultad de São Paulo, pero fue rechazado, recusado, porque era negro y no tenía también dinero. Una otra faceta del perfil es que los estudiantes tenían mucho dinero también. ¿Sí? Pero entonces es la exclusión, la discriminación y también el apagamento de estos estudiantes, porque la narrativa oficial, solamente los blancos participaron de la abolición de la esclavitud, o solamente los blancos que tuvieron parte en los debates para se abolir la esclavitud en Brasil. Pero en los últimos 20, 30, 40 años hay un esfuerzo de las investigaciones para mostrar que no. También afrodescendientes tuvieron una importante participación en estos movimientos. Hay también estos abogados negros o abogados afrodescendientes que abogaban para los esclavizados, para obtener su libertad también. Entonces, sí, creo que respondí la pregunta. Sí. Sí. Y un detalle que tenía en la pregunta también, Mateo, es luego de estudiar Derecho en las facultades de Derecho, en la práctica como abogados, los pocos o el porcentaje menor de estudiantes afrodescendientes, imagino que la respuesta va a ser que sí, ¿no? Pero ¿tenían también mayores desafíos, mayores dificultades o en qué consistiría eso? Es decir, ¿había hay algún hallazgo, algún aspecto que hayas identificado, ya no tanto en la educación misma, sino en la práctica misma de los abogados que salen de las facultades? Tal vez eso ya no está dentro de lo que tú estás investigando, ¿no? Pero no sé, tal vez hay algún aspecto que comentar ya en los graduados, ¿no? Los graduados de las facultades de Derecho. Sí, hay relatos de un profesor de Derecho Civil que era muy contra los afrodescendientes estudiar en Derecho, porque él pensaba que el lugar del afrodescendiente era en las profesiones peores. Entonces, un zapatero, un cochero, hay relatos, hay anécdotas de este profesor tratando mal los estudiantes negros, porque él pensaba que el lugar del afrodescendiente no era el derecho. Entonces, esto es una prueba que los estudiantes afrodescendientes tenían
muchas dificultades en los cursos. Pero en Brasil, yo no sé en Perú, pero en Brasil, al contrario de Estados Unidos, porque en los Estados Unidos hay una segregación muy fuerte. Entonces, hay los blancos y los afrodescendientes, es eso. Pero en Brasil hay desde el comienzo de la colonización una mistura muy grande entre negros, entre afrodescendientes y blancos. Hay una figura, una clase social de mulatos en el siglo XIX. Esos mulatos conseguían eh, alcanzar posiciones muy altas en la sociedad, porque muchas veces ellos se pasaban por blancos. Entonces, hay toda una investigación a ser feita sobre los mulatos y también las personas de color, sí, pero en portugués nosotros no utilizamos de color como los ingleses utilizan, pero hay una diferenciación, hay que hacer una diferenciación entre los blancos, los afrodescendientes negros y los mulatos. Y los mulatos tenían más suceso en ir a las facultades de Derecho, en se tornar abogados, en se tornar personas muy importantes, por ejemplo, presidentes. Tuvimos presidentes mulatos en Brasil, en la monarquía y también en la república. Entonces, es un tema un poco complejo, ¿no? Ujú, ujú. Interesante. Perfecto, gracias, gracias Ariel. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. A ver. Una cosa que creo que sería bueno que tengamos en mente es que podríamos decir que en Brasil y en Perú la esclavitud es un problema, digamos, del pasado, en teoría. Podríamos decir, ya no hay esclavitud, se abolió la esclavitud, eh, pero en realidad la esclavitud puede haberse abolido formalmente, pero la discriminación, los problemas por clasificaciones raciales y demás son cosas que en Brasil y en realidad en Perú también perviven hasta el día de hoy y se encuentran bien presentes en realidad en mucho de la sociedad. Entonces, parte de lo que está trabajando Ariel, y es lo que me gustaría que también reflexionemos, es qué rol juega una facultad de derecho y el derecho en general en relación a esos desafíos o esos problemas de la sociedad, ya sea la esclavitud o la discriminación o incluso otros problemas de la sociedad, ¿no? La desigualdad, ¿no? La pobreza, la falta de educación, tantos problemas que tienen las ciudades como la sociedad brasilera o como la sociedad peruana. Hay una pregunta ahí de ¿qué rol tiene una facultad de derecho? ¿Qué rol tiene el derecho? ¿Tiene que hacer algo al respecto? ¿O el derecho es una cuestión más como neutral, que no tiene que hacer nada al respecto? Eso es parte de lo que... Entonces, yo sé que el tema puede ser uno en específico, el que está trabajando Ariel en relación a la institución de la esclavitud, pero en realidad tiene una pregunta por debajo mucho mayor, ¿no? Entonces, tal vez aprovecho mientras hay alguien más se anima a hacer alguna otra pregunta, para hacerte la pregunta que yo te quería hacer, Ariel, que es en relación a... eh, a ver, vamos primero con Selena, que tiene una pregunta, y luego ya yo tal vez te hago la pregunta que tenía. A ver, primero, Selena, a ver. Ok, normal se lo digo en español, ¿cierto? Sí, en español, no hay problema. Ujú. Ok. Em, Quería preguntar acerca de, bueno, o sea, si bien Brasil, cuando ya obtiene su república tras su codificación, por el trabajo del profesor de la Facultad de Derecho de Recife, de la facultad que mencionó también el ponente, en 1916, he escuchado o he leído también a muchos autores que mencionan que esta esclavitud, o sea, se contradice radicalmente con el constitucionalismo y la codificación. Entonces, muchos de ellos dicen que es como un paradigma, ¿no? O que realmente
se fundamente que la esclavitud se va a abolir mediante el reconocimiento de derechos y principios, mediante un código, ¿no? Entonces, quería preguntar también la opinión sobre el tema. Ok, gracias, Selene. Claro, hay un poco de la narrativa, del discurso de el constitucionalismo o incluso los códigos civiles y los derechos individuales como un paso hacia adelante en el derecho, en la historia del derecho peruano, en la historia del derecho brasilero. Estamos hablando del siglo XIX, del siglo XX. Eh, claro, ¿es así realmente? ¿O tú creerías que es así, Ariel? Porque en realidad, evidentemente, y ahí estoy adelantando un poco mi opinión, Brasil se crea o se independiza, Perú se independiza, pero muchas de las instituciones en realidad todavía perviven por mucho tiempo, aun cuando hay una constitución, aun cuando hay un código civil. Pero no sé, ¿tú creerías que existe una real reforma, un real cambio cuando hay instrumentos como constituciones o como códigos que reconocen derechos individuales en el derecho de países como Brasil o como otros en Latinoamérica? Es una pregunta un poco profunda. Sí, sí. Entonces, nuestra constitución fue promulgada en 1824 y nosotros tuvimos solamente una otra constitución en la República Brasileña en 1891. Entonces, en términos de evolución constitucional, es muy difícil de analizarmos si hay un cambio constitucional. Y una otra cosa muy interesante es que la palabra esclavo no está en el texto constitucional de 1824. Los legisladores brasileños tenían pavor, tenían miedo de colocar la palabra esclavo en la legislación brasileña porque tenían miedo que en el futuro las personas iban a saber que en Brasil hubiera esclavitud. Y eso también en el derecho civil. Entonces, hay un autor muy importante para el Brasil y también para la América Latina, que fue Teixeira de Freitas. Él fue muy importante para la codificación argentina, uruguaya también, y chilena. Y él, al hacer la primera consolidación de las leyes brasileñas, él dejó de fuera la esclavitud brasileña. O sea, él puso todas las leyes junto, pero no habló nada sobre la esclavitud. Fue muy criticado por eso, porque en su visión, Brasil necesitaba un código negro, como por ejemplo Francia tenía, la España tenía un código negro con disposiciones específicas para la esclavitud, pero en Brasil nosotros no teníamos eso. Como José Carlos habló sobre la recepción del legado colonial, en Brasil, en 1823, nuestra independencia fue en 1822. En 23 hay una ley que dice todas las leyes portuguesas son recepcionadas por el ordenamiento jurídico brasileño. Entonces, hay ese movimiento de recepción del legado colonial, pero una evolución por la legislación es muy difícil de nosotros vermos, de nosotros analizarmos, porque entonces la Constitución fue la misma por prácticamente el siglo XIX entero. El derecho civil no fue codificado hasta el 1916, pero en 1856 Teixeira de Freitas intentó hacer una especie de consolidación, pero en esta consolidación él dejó de fuera la cuestión de los esclavos. En la segunda edición de su obra, él puso los esclavos, pero en notas de rodapé, ¿sí? En notas de referencia, en bajo del texto. Entonces, nosotros decimos que
hay un código negro de rodapé, hay un código negro de referencias en Brasil. Y el Teixeira de Freitas ha dicho también que él no escribió sobre la esclavitud en esta consolidación porque tenía miedo de yo no sé en español esta palabra, de mantener una mala herencia para las futuras generaciones, ¿sí? Eso es la idea general de las cosas. Ujú. Sí, en términos de legislación sobre los esclavos, tuvimos solamente dos leyes. Una de las leyes fue para intentar terminar las insurrecciones esclavas en Brasil. Fue bien sucedida, pero la legislación, el rol de la legislación eh, en términos de cambio en la dinámica esclava fue prácticamente nulo. Ujú. Gracias, Ariel. A ver, no sé si alguna otra pregunta o comentario. A ver, mientras anima alguien más, la que yo pensaba hacerte, Ariel, era si algo que escucho en algunas ocasiones es que hay algunas carreras, hay algunas disciplinas que son más innovadoras, más progresistas por su propia naturaleza. Por ejemplo, eh, eh, estoy pensando en el urbanismo, en, no sé, la programación, las carreras que tienen una relación más directa con la innovación y que derecho está entre las carreras que inherentemente, que más como por tradición o por su forma o estructuralmente, son carreras más conservadoras del status quo. Eh, y eso lo podríamos decir con respecto a los temas como la esclavitud, pero temas como digo, como en relación a la pobreza, la desigualdad al día de hoy. ¿Tú creerías que es así, que el derecho o las facultades de derecho son, tienen una tendencia a ser conservadoras en su forma de enseñar las instituciones y de relacionarse con la sociedad? O, o en tu investigación, ya que tu investigación en realidad probó que no, que hay un discurso antiesclavista, por ejemplo, en lo que encontraste, en realidad no, que las facultades de derecho no necesariamente tienen esa carga o esa forma de ser conservadora necesariamente. No sé si lo has pensado alguna vez. Sí, entonces voy a hablar un poco sobre lo que usted eh, habló antes sobre el rol de las facultades de derecho, porque creo que esto es muy importante para mi investigación, porque justamente yo me pregunto cuál es el papel, el rol de las facultades en el siglo XIX. ¿Es un papel de legitimación, de justificación, o es un papel un papel progresista, un papel de problematizar la cuestión? Entonces, eso también se liga con su pregunta de ahora sobre las disciplinas. Entonces, y también porque nosotros hablamos para los estudiantes del primer siglo, ¿no? Es importante porque cuando yo decidí hacer derecho en Brasil, yo tenía una idea que el derecho va a ser justicia, sí, justicia para las personas, pero cuando yo terminé la facultad de Derecho en el quinto año, no sé en Perú, pero en Brasil las facultades de Derecho son hasta hoy 5 años. Eh, yo me preguntaba cómo hacer la justicia, porque estudié los 5 años, no encontré respuestas para mi pregunta inicial, ¿sí? Esto va también
a su segunda pregunta, que si hay disciplinas progresistas, yo creo que sí, pero si pensamos, por ejemplo, en el derecho civil. El derecho civil es un derecho conservador por excelencia, ¿no? Es un derecho que su propuesta es justamente mantener las cosas como son. Como son. Eh, entonces, es muy difícil de operar cambios en el derecho a través, por ejemplo, del derecho civil, del derecho administrativo o en estos ramos del derecho, estas disciplinas que son más tradicionales, digamos así. Pero hay también otros ramos, otras disciplinas que se proponen a justamente problematizar, a justamente mostrar la complexitud del derecho. Por ejemplo, usted ha mencionado urbanismo y programación, pero yo pienso en la historia del derecho en sí, porque cuando nosotros vamos al pasado y vemos cómo las cosas eran, nosotros podemos volver al presente tener una concepción crítica sobre el derecho. Entonces, por ejemplo, la codificación. La codificación es un fenómeno muy actual, muy temprano, ¿sí? Entonces, yo creo que hay disciplinas en el currículo que al primer vista no son muy progresistas o cosa que valga, pero si nosotros reflexionamos sobre el asunto, vamos a ver que estas disciplinas son muy progresistas, sí. Ujú. Sí, Sí, creo que interesante, es cierto. Sí, es buen punto, sí, es cierto. En realidad, dentro de las disciplinas, dentro de las ramas del derecho, hay algunas que tienen una propensión más al cambio que otras. Derecho civil, claro, tradicionalmente es la más conservadora, pero claro, el propio método que uno usa, el propio enfoque que uno usa, tiene también potencial para ser más una herramienta de cambio o no. Y claro, y la historia del derecho aplicada al derecho civil podría ser, por ejemplo, una forma de hacerlo más progresista también, ¿no? Es cierto, buen punto. Em, a ver, no sé si alguna última rueda de preguntas o comentarios o curiosidades sobre ya sea la historia del derecho o en general la educación legal en Brasil o en Harvard, que es ahora donde está investigando Ariel actualmente. Así que una última oportunidad, si alguien quiere hacer alguna consulta o comentario. Ok, creo que estamos, ok, creo que no veo a nadie que haya levantado la mano. Tal vez te puedo dar la palabra para unos comentarios finales, Ariel. En la clase justo preguntaste al hacer la exposición si se enseña todavía derecho romano en las facultades en Perú. Eh, Suele haber un curso de derecho romano en otras facultades, en otras universidades. Aquí en la Facultad de Derecho en la Universidad Católica, el curso que era de Derecho Romano, que se llamaba Bases Romanas del Derecho, se transformó en este curso, en realidad. Ahora este curso se llama eh, Sistema Romano y Derecho Anglosajón, más o menos haciendo referencia a la tradición del Civil Law y la tradición del Common Law, con la idea de que se haga una introducción a los estudiantes sobre derecho comparado entre las dos familias y historia del derecho, ¿no? Ese es el espacio que tiene el curso, y hay discusiones siempre sobre dónde debería estar ubicado el curso, si al comienzo, al final, cuántos créditos, cuánto espacio se le debería dar. Es el tipo de debates que siempre hay. Así que
Y es en ese el curso que estamos terminando en la sesión de hoy día. Así que no sé si, Ariel, tal vez quieras dar algunos últimos comentarios o consejos, recomendaciones a los estudiantes antes de cerrar. Sí, yo tengo algunos comentarios que hacer, pero sobre el derecho romano es muy interesante porque en Brasil nosotros tenemos el mismo problema, porque siempre debatemos si se debe estudiar derecho romano, cómo, cuántos créditos. Entonces, es una cosa que es común a Brasil, Perú, también otros países de América Latina, pero yo personalmente, creo que el derecho romano es fundamental para el derecho civil. Entonces, si estudia el derecho romano y va al derecho civil de hoy, eh, van a realizar que son la misma cosa, ¿sí? Entonces, es muy importante. Cuando yo estudiaba Derecho en São Paulo, tuve un año de Derecho Romano. Yo creo que fue fundamental para mi formación como un jurista en fin, que puede reflexionar sobre el derecho como un todo, ¿sí? Eh, entonces, yo quería agradecer, José Carlos, por la oportunidad. Y también yo aprendí también bastante sobre el derecho peruano. Creo que nosotros, es algo muy interesante, porque en Brasil nosotros nos sentimos lejos de América Latina, ¿no? Hay los países hispanohablantes, los Brasil, pero cuando estudiamos la historia, cuando estudiamos el derecho, vimos que nosotros somos muy más similares que diferentes. Entonces, es algo muy interesante. Yo creo que hay toda una investigación que se debe hacer sobre la América Latina como un todo. ¿Sí? Los autores como he dicho, por ejemplo, un autor de economía política, MacLeod, fue utilizado en Brasil, pero fue utilizado también en Argentina, también en Uruguay. Entonces, nosotros compartimos una misma cultura jurídica, una misma tradición jurídica. Esto es importante que los alumnos lo saben, ¿sí? Entonces, es eso, lo agradezco muchísimo. Una vez más, disculpes, perdón por mi portuñol, pero No, estoy me esforzando mucho. no, muy bien. No, creo que tu español está mucho mejor que lo que está el portugués de la mayoría de nosotros, estoy seguro. Así que muchas gracias. Unos aplausos virtuales a, a Ariel. Muchas gracias por el esfuerzo, por tu participación y en realidad ha estado bien interesante para todos nosotros. Así que espero que haya una siguiente oportunidad para que también estemos en contacto con la universidad de allá y gracias de nuevo, Ariel. Vamos a hacer un break con los chicos de la clase de unos 5 minutos y ya regresamos en 5 minutos. ¿Ya? Gracias, Ariel, nuevamente. Gracias.